las mujeres de mi Colombia, son las mujeres de mi nación, son las mujeres que dejan huella, son las mujeres del tricolor, las mujeres de mi tierra. Gracias por acompañarnos a este programa que hoy quiero dedicar a todos esos colombianos en el exterior que llegan a otro país completamente desconocido con una mano adelante y otra atrás, como se dice coloquialmente, para cumplir sus sueños en unos casos y en otros sencillamente para sobrevivir. Lo cierto es que logran con mucha berraquera salir adelante, pero ese no es exactamente el caso de mi invitada de hoy, quien por allá en el año 85 llegó a Miami y trabajó como mesera en una fonda paisa. Pero por allá no era la cosa, ni le tocaba la Cosio tampoco por allá, quien años después se convirtió aquí en Colombia en actriz, y no cualquier actriz, así que bienvenida, Carmenza, vamos a hablar de todo eso. Gracias. Gracias por hacernos caso hoy, por estar aquí en Las Mujeres de mi Tierra, por ser una de ellas. Gracias, encantada de estar contigo y qué linda invitación, claro que sí. ¿Qué estabas buscando tú por ahí en Miami en los años 80? Imagínate que yo estaba un poco desubicada en la vida, un poco perdida, me fui donde una prima que estaba en Nueva York que me recibió. De ahí nos mudamos a Miami, al tiempecito de estar allí, y llegué y dije, bueno, me tengo que poner a hacer algo porque muy sin un peso y muy desprotegida como en la parte económica. Investigué y me di cuenta que estaban buscando una mesera en una fonda paisa y dije, bueno, esta soy yo. Y llevé mis papeles, fui a la entrevista, me quedé con el puesto y empecé a trabajar en ese restaurante por una pequeña temporada, sí. ¿Y qué pasó entonces, Carmenza? ¿Por qué te devuelves a Colombia? Entonces, en ese restaurante conozco al que iba a ser el papá de mi hija. Nos enamoramos y nos casamos y nace nuestra hija y dijimos, bueno, ya suficiente, vámonos por favor. Pero quiero hablar de esa hija, porque esa hija, señores, para los que no lo saben, es Mónica Lopera. Total. Otra de las grandes actrices de este país, y junto a ella han hecho una carrera, han venido creciendo juntas. Muchos artistas, no solamente actores, quieren desligarse de esa, de alguna manera, no sé, le llaman sombra, aunque la sombra Total. yo pienso que tiene más que ver con padre a hijo, incluso hermanos, pero aquí se dio completamente diferente. Sí, totalmente, pero además qué delicia yo estar cobijada bajo esa sombra porque Mónica es un árbol frondoso, llena de talento, pero también de adoración y de admiración por esa mamá y yo por ella. Tenemos una relación extraordinaria y fuera de lo normal y todo el que nos conoce dice, wow, qué relación tan linda, fue construida arduamente desde muy niña porque realmente es una relación que se construye y somos de verdad como almas gemelas. Y yo buscando los sueños de Mónica encontré los míos porque yo nunca me imaginé que esto iba a terminar siendo parte tan importante de mi vida. Y Mónica se vino muy chiquita a buscar una oportunidad a Bogotá, yo la acompañé y bueno, como que las cosas se fueron dando de una manera tan particular que si creyéramos en el destino diríamos que es el destino. Ahora hay que decir que si bien es cierto que por esa coincidencia de que la acompañabas a unas grabaciones y se dan las cosas de que te invitan a hacer una colaboración en Francisco el Matemático, exacto, lo cierto es que hoy en día yo creo que tu carrera suma muchas más producciones que la de Mónica. Absolutamente, absolutamente. Ha sido total, absolutamente exitosa, total, sin quererlo, por una coincidencia. Sí, sin quererlo, pero ya después lo quise realmente porque cuando ya me di cuenta que esto era lo que me encantaba y me apasionaba y dije, bueno, me tengo que preparar porque hubo una directora de televisión que algún día me dijo, oiga, usted es de verdad muy mala, usted sígale los pasos a su hija o váyase. Entonces cuando ella me dijo eso que me tocó tanto, yo dije, sí, tiene toda la razón, yo me tengo que preparar para esto que me gusta tanto. Entonces digamos que ha sido un arduo camino, luchado, pero como tú dices, claro, como yo me quedé de alguna manera y Mónica se fue a estudiar, fue a hacer otras cosas en su vida, claro que ya, o sea, ya tengo una carrera impresionante, sólida y no he parado jamás. El cuento es que a ti te invitan, Mónica trabaja, hace su primer personaje además en Francisco el Matemático, sí. Necesitan una mamá, qué mejor mamá, y además que yo me imagino que tú con lo chévere que eres, llegas al set, la acompañas todo el tiempo y Yuldor Gutiérrez te invita a hacer ese personaje de mamá, que tú me imagino con algo de temor. Ah, no. Vas a hacerlo. Pánico. Con pánico. Pánico. El pánico que se ve después cuando toca repetir la escena 60 veces, exacto, más o menos. Exactamente, exacto. Yo lo acompañaba y lo acompañaba a jornadas muy largas de trabajo y él de alguna manera siempre ha tenido un temperamento muy chévere. Además, hoy en día que veo las escenas digo, wow, cómo era de guapa, porque era guapísima. Ah, claro, entonces el tipo dijo, no, pues ni bobo que fuera, esta es la mamá perfecta para contestar esta llamada. Contesto una llamada porque él le propone, dile a tu mamá que me conteste una llamada y contesto esa llamada que se volvió una tortura china porque me demoré de verdad mucho tiempo para decir aló,
no me salía el aló, no era capaz, miraba la cámara, temblaba, estaba hecha un nudo de nervios y entonces ahí empieza esta historia, porque ahí se abrió esa puerta y ya nunca se cerró. Y tocaba echar para adelante porque aquí la doña sí preguntó si había plata de por medio. Porque... Exacto, fue la única pregunta que hice. Ajá. Ella me dijo, mamá, que si usted quiere contestar una llamada, y yo le pregunté, pregunte que si me pagan. Porque lo único que me importaba era que me pagaran porque estábamos muy colgadas, vivíamos muy endeudadas, estábamos haciendo muchos sacrificios aquí en Bogotá y dije, si me pagan, yo hago la llamada y lo que quieran. Entonces ahí empezó, ahí se abrió la puerta. Y esa pregunta que hiciste aquella vez, ¿hay dinero, hay pago? Creo que hoy en día es lo que menos te importa, ¿cierto? ¿En qué lugar de tu vida está justamente tu carrera como actriz hoy? Sí, totalmente. Eso que dices es muy bonito porque sí cambian las prioridades en la vida. Mónica era pequeña, teníamos que sobrevivir. Pero cuando uno crece, madura y encuentra esa pasión tan grande, y digamos que eso ha sido para mí el alimento más grande, la oportunidad más grande de la vida, porque había pasado muchas cosas difíciles. ¿Te imaginaste esto antes de ese episodio de la llamada telefónica que te invitaron a hacer en Francisco el Matemático? ¿Esto pasó por tu mente alguna vez en tu vida, ser actriz? Sobre todo teniendo una vida que no fue fácil, de lo que quizás Exacto. hablaremos ahora también, creciendo en un hogar de pocos recursos, donde Sí. la televisión, Total. uno solo se la imagina allí, donde Total. la vemos puestecita en una mesa, Sí. hoy en día colgada en la pared. Sí. Pero ser actriz, yo estar ahí algún día, ¿eso Sí. pasó por tu mente? Mira que yo creo que conscientemente no, pero era alucinada cuando salió la televisión a colores, que te los tenía un vecino mío, una vecina mía. Yo me paraba en la ventana de la señora solo a ver cada que tenía un chance y era alucinando viendo, no sé, el trabajo de los actores me parecía wow. Entonces yo creo que en el fondo había una admiración tan grande que seguramente esa niña tenía de pronto un sueño, pero yo nunca lo vi en esa claridad que me estás preguntando, como soñar ser actriz, estar allí. Porque además estoy trabajando desde muy niña. Mi papá siempre me dijo, uno cuando no tiene plata no tiene derecho a nada, solamente a trabajar, así que usted termina su bachillerato y a trabajar. Yo nunca pensé en tener un sueño mío, en hacer como una carrera, como alguna vez dije, de pronto puedo ser una buena periodista, pero él me dijo, no, es que ni periodista ni nada, a trabajar. Y efectivamente a los 17 años ya tenía mi primer trabajo. Entonces, esos sueños quedaron muy aplazados y esto llegó como un regalo para mi vida, como un bálsamo, como que algún día decía, ay, qué delicia tener de dónde pegarme, tener un camino. Entonces apareció esto en la vida como un regalo, porque yo realmente, para lo único que fui realmente educada fue para que toda la vida trabajara, pero nunca me dijeron, trabaja en algo que te haga feliz. No, trabaje para que produzca. Así que cuando Mónica a los 5 años te dice que quiere ser actriz, Sí. yo me imagino que esa oportunidad tú no la ibas a dejar ir, ¿cierto? No, jamás. Cuando ella me dice quiero ser actriz, que lo dijo así, yo inicialmente dije, wow, actriz, ¿ella de dónde saca esto? Como ella de dónde se imaginó esto. Y pienso... pero ¿Nunca te lo había escuchado a ti antes? No. Nunca, jamás. Jamás. Ella lo sacó así. Yo la miré y pensé como por un segundo, pues cuántas veces quise yo también hacer como cosas y no pude. Entonces dije, bueno, no voy a repetir esa fórmula que no funciona y lo voy a conseguir a algún lugar. Y encontré una escuela que queda en el Parque Lleras en Medellín y allá empezó a estudiar Mónica actuación los sábados, todos los sábados de 8 a 12 del día. Y bueno, y de ahí ya nunca se fue. Cuando yo ya vi que se hizo una mujer y que ya me decía, me quiero ir a vivir lejos, quiero estudiar por fuera, pero estaba muy niña cuando empezó a tocarme el tema, yo decía, wow, esto es real, porque uno nunca tiene, uno de mamá nunca entiende hasta que le toca vivirlo, que los hijos se van. Como que toca duro, ¿no? Totalmente. Darte cuenta que tu Sí. niña que llevaste de la mano se convierte sí. en la femme fatal. Eso es así como lo estás diciendo, porque las mujeres hablamos de eso como muy tranquilamente, se creció la niña, pero no creas, eso lo toca a uno muy duro, o al menos si tienes tu esposo, te quedas con tu esposo, si tienes más hijos, te quedarás con tus hijos pequeños, pero si tú estás separada y sola, como era mi caso, que además es hija única, ya llegó el punto en que yo dije, wow, esto es verdad, ella se va. ¡Ay! ¿Qué es esto? Esa etapa fue durísima. Ahora que nos recuerdas que es hija única, ¿por qué decidiste no tener más hijos? Y siempre hablamos de ti, de toda la parte profesional y exitosa, pero casi nunca tocas la parte sentimental. Total, sí, yo soy muy cerrada con la parte sentimental, pero también soy muy clara cuando me lo preguntan, no tengo ningún misterio en contarlo. Yo tuve a Mónica muy jovencita, pero digamos que no tuve la relación de pareja con la empatía más fuerte para tener más hijos. Yo desde muy esa edad, que tenía 22 años, me di cuenta que uno era suficiente. Porque a veces nosotros
cuando somos padres ni siquiera nos hemos terminado de educar nosotros mismos y tenemos tantos problemas como personas y somos tan en construcción aún y más a esas edades que yo no me sentía ya para más, darle más, no era capaz, yo decía no soy capaz de otro hijo, no, es que no puedo, eso es un acto o de responsabilidad o de irresponsabilidad, tú lo tomas, pero los hijos no pueden ser a la deriva. de mi tierra. Las mujeres de mi tierra. Continuamos en Las Mujeres de mi Tierra. Hoy nuestra invitada es Carmen Sacocio, paisa, repaisa, muy paisa. Total. Y de hecho es algo de lo que te sientes muy orgullosa, ¿no? Sí, totalmente orgullosa. Naciste en Medellín. Nací en Medellín y mucha gente me ha preguntado, oiga, ¿usted ese acento tan paisa no la perjudica tanto para televisión? Claro. Y yo dije, no, al contrario, ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida porque los papeles más hermosos que me han llegado en la vida pues son porque soy muy paisa. Pero además muy cómicos, o yo te recuerdo desde tus inicios, por ejemplo, creo que fue el auténtico Rodrigo Sí. Leal. Creo que por ese lado los directores de casting, los productores también te han buscado mucho. Tengo una cosa interesante con la comedia natural, entonces se me da la Creo que comedia le prestas que mucho, es tan ¿no? difícil. Pero a ese tipo de personajes, porque Sí, tú también eres así, muy relajada, Soy eso. muy bacana. Tengo, digamos, como un temperamento divertido por naturaleza y eso le ayuda mucho a los personajes porque hay gente que la comedia no se le da. Pero he hecho unos personajes dramáticos espectaculares que digamos que se quedaron como con la parte más importante de mi vida en esta historia, porque cuando hice, por ejemplo, La Reina del Flow, que hice los primeros capítulos de la abuela de Jamie, la protagonista, fue lo más dramático que yo he hecho en mi vida y me he visto los episodios y digo, o sea, qué trabajo sobre todo tan arduo, tan difícil, porque era de verdad meterse en un personaje con muchos conflictos, con muchos problemas y me sentí muy contenta porque aunque era un personaje uno más antioqueño, era un personaje que necesitaba de un carácter y realmente de mucha formación porque era muy duro la historia de esta mujer. Y creo que por eso la televisión te ha acogido como te ha acogido. ¿Cuántos años ya en la televisión? Sí, 21. 21 años ya. Exacto. Y sí. no solo en la televisión, hoy puedes decir que eres actriz de cine también y de teatro. He tenido esa suerte de estar en esos tres frentes que son yo creo que para un actor como el sueño, poder uno navegar en esas aguas tan lindas y poder uno como narrar historias en diferentes formatos, de todas maneras con el mismo compromiso, con Sí. la misma pasión. Pero donde sí definitivamente uno queda boca abierto es en el monólogo. Se llama La Cosio al desnudo, ¿no? Desnuda, sí, la cosa. La Cosio desnuda, imagínate. Exacto. No precisamente porque te vamos a ver No, ahí en pelota, exacto. no. Por lo menos no físicamente, pero Sí. desnudas el alma. Exacto. Porque esto es pasar de la risa al llanto. Sí, total, es verdad. Yo cuento realmente la experiencia de vida desde que aún siendo muy pequeña salimos de Manrique Oriental y nos venimos a vivir aquí a Bogotá a una pobreza extrema. Y entonces empiezo a contar cómo fue y termina ligado todo de una manera muy bonita, cómo termino yo actuando y cómo se dan todas estas circunstancias de las que hemos hablado tú y yo hoy. A veces he tenido momentos en que me quiebro dentro del monólogo porque recordar a mis papás que tuvieron una vida tan dura es triste, es difícil, pero también es lindísimo uno poderlo contar desde otra orilla de la vida. ¿Cómo llegas tú a ser hoy una personalidad en el país teniendo una vida tan difícil? No sé si naces o solamente creces en Manrique Oriental, en Medellín, Sí. que es un barrio con muchas necesidades, Total. con una población muy vulnerable. ¿Y cómo es tu vida allí? Sí, digamos que llegué a Manrique ya cuando estaba como grandecita. Nací en un hospital ahí, pues cerca del centro de Medellín y viví con mis papás. Ellos cuidaban una escuela pública. Yo estudiaba en esa escuela, pero yo no sabía que ellos cuidaban la escuela. Yo pensaba que ellos eran dueños de la escuela. Entonces yo me sentía la dueña de la escuela hasta que un día me dijo una de las niñas, no, cálmese que es que usted no es aquí dueña de nada. Su mamá barre y trapea esta escuela y su papá es el celador de esta escuela. Y yo quedé en shock. Y le pregunté, mamá, ¿ustedes no son los dueños de esta escuela? ¿Ustedes cuidan esta escuela? Y mamá me dijo, sí, nosotros cuidamos esta escuela. Y ahí como que descubrí como que, somos los cuidanderos, como que de alguna manera entendí que yo no era la dueña de la escuela. Y de la noche a la mañana dejamos Manrique, lo cuento en el monólogo, dejamos esa montaña tan bella porque ya estaba arraigada con mis amigas, con todo, y además somos 3 hermanitas y mis papás deciden mudarse. A mi papá le salió un puesto en el sector público, mi papá decide aceptar el puesto en Bogotá y dejamos a mi hermana mayor con una tía. Entonces también ese desarraigo de mi hermana mayor fue rarísimo para mí porque se quedó la hermana grande, que en esa época tenía por ahí unos
13 años, ella, yo tenía 9, y llegamos a Bogotá y llegamos a ir en unas condiciones. En Manrique vivíamos cuidando una escuela, era una pobreza decente, pero aquí llegamos a vivir en la pobreza extrema. Entonces llegamos a los primeros asentamientos de Ciudad Bolívar. Era una casa de invasión y para mí fue el trauma más grande de la vida, fue el shock. La pobreza era absoluta, era un rancho casi la mitad como entre latas y cartón, era un rancho medio construido, era un rancho muy particular de un amigo de mi papá que lo había invitado a vivir con ellos, porque mi papá le dijo, mire, vamos, pero pues no tengo dónde vivir, y él le dijo, venga, yo le comparto y nos dio una piecita y un colchón, y ahí llegamos a dormir. Entonces, mi necesidad de hacer este monólogo surge porque quería contar esta historia, porque esta historia realmente transformó mi vida. De alguna manera, ahí creció esa niña que empezó a sentir un espíritu muy guerrero, se desarrolló en mí unas ganas de superarme inmensas y de romper con eso. Yo decía, yo no quiero esto, a mí no me gusta esto es muy duro. Eso de no tener alimentos, porque pasábamos días difíciles de comida. Vi un colegio un día, caminando por ese sector, vi un colegio y dije, aquí hay un colegio, y fui y le dije, mamá, aquí hay un colegio. Pero es que además, adicionalmente de esa historia personal, es que mi papá había perdido una pierna prestando el servicio militar, entonces mi papá era cojo, no tenía una pierna, y mi mamá había sufrido una trombosis, entonces mi mamá tenía todo el rostro paralizado, entonces realmente estaban discapacitados ambos, y yo de 9 y mi hermanita de 7. Entonces era un cuadro tenaz, era un cuadro absolutamente triste, devastador, y entonces yo me di cuenta de alguna manera que, bueno, que tenía que tomar un poco el control. Entonces yo decido buscar en este colegio oportunidad, llevo a mi mamá y le digo a la monja que si no me daban una beca, que no tenía dinero, que estábamos recién mudados, y la monja se conmovió un montón, y primero fui yo sola, después llevé a mi mamá. Mi mamá fue y se sentó con ella, les explicó un poco la situación, ella muy achantada con su cara torcida, y empieza como este periplo de mi vida en ese lugar tan hostil, tan duro, pero me hice un mundo, entré a ese colegio, empecé a estudiar, ahí hice parte de mi primaria y terminé bachillerato. Y en ese tiempo que ya crecí y me hice adolescente, fue cuando ya le dije a mi papá que de pronto podía ser periodista, y me dijo, no, voy a trabajar. Y empecé a trabajar, como te digo yo, desde muy niña. Pero digamos que esa parte de la vida, ese desarraigo de Medellín, a vivir más pobres aún, también me formó. Me dio un espíritu muy aguerrido, como que un espíritu que no le dice a nada no. Por eso cuando a mí me dijeron, ¿usted quiere contestar una llamada en televisión? Yo no lo pensé. Yo dije, pregunte que si nos pagan porque pues necesitamos plata, pero yo ni siquiera lo dudé. Yo dije, listo, eso es una manera de sobrevivir. Como unas ganas de sobrevivir y de salir adelante pese a las circunstancias, que fueron siempre muy difíciles. Y mis papás ya eran muy mayores cuando yo llegué. Ellos nos tuvieron a nosotros muy grandes, entonces eran ya viejos y nosotros muy niñas. Y eso lo vuelve a uno todavía más difícil todo, porque a ellos les tocaba muy dura la lucha, mi mamá con muchos problemas de salud. Digamos que suficiente inspiración para escribir la pieza que sea, ¿me entiendes? Fue suficiente, era un caldo perfecto para contarlo y poder decir, mire, no importa usted de dónde viene, no importa, y no me gustan los discursos aprendidos, ni me gustan los panfletarios, pero yo pienso que cuando tu vida es esa y la puedes contar de esa manera, ya tienes material suficiente para que la gente tome sus propias conclusiones, para que la gente llegue a un lugar, parta de un sitio y llegue a otro solamente con tu historia personal. Entonces por eso dije, tengo que contarla, yo tengo que compartir esta historia, porque a mí al principio en un momento de la vida me mortificaba y no quería que la supieran, en algún momento de la vida me daba pena, pero un momento como crecí y maduré y encontré el teatro y dije, el teatro es la mejor manera de yo contar esta historia. Y esto fue como hacer catarsis. Sí, una catarsis, exorcizar mis penas, hacerles un homenaje a mis papás que les tocó tan dura la vida, porque realmente para mí el monólogo es una carta de amor a mis papás. Las mujeres de mi tierra. Cuando decimos que realmente es increíble tu historia, nos quedamos cortos, porque aparte de toda esta vida familiar, también denunciaste en algún momento que fuiste víctima de abuso. Sí, yo fui abusada muy joven por una persona que era superior en el rango de trabajo, y yo como que muy tranquila y muy confiada, pensaba que era una persona
que no tenía malas intenciones, pero digamos que hay circunstancias que se prestan para, desafortunadamente, para que el abusador abuse. En un descuido mío, esa persona como que urdió de alguna manera como una, digamos sí que como una trampa, y yo pues ingenuamente dije sí, yo lo acompaño, no se preocupe, yo voy con usted a esa vuelta, y la vuelta era una trampa. Entonces fui abusada sexualmente y me quedé callada, pues porque yo dije, no le voy a dar esta pena a mis papás, sobre todo pensé en ellos, ya pasó y yo lo tengo que superar, y me hice un trabajo mental increíble, grandísimo, no sé cómo, no te puedo explicar cómo, pero yo realmente ni siquiera le echaba culpas a la persona, no me volví lastimera conmigo misma, entendí que había sido una mala decisión mía en un momento inoportuno, y que esa persona había cometido un gran error que seguramente la vida se lo cobraría. Entonces yo dije, bueno, yo voy a salir de esto, y me lo guardé muchos años de la vida, hasta que Mónica llegó a los 12 años y vi que se puso muy linda. Y entonces yo un día le dije, yo quiero hablar contigo y contarte una historia, porque ella empezó a una edad muy jovencita a decirme, mami, ¿me dejas ir a la finca de fulana de tal? Y quiero ir a la finca de Perana, me puedo quedar este fin de semana en la casa de tal. Y yo ya empecé a sentir un poco de temor, porque ya era una señorita bonita. Entonces yo le dije, mira, te he contado una historia que me sucedió hace muchos años, quiero hablarla contigo de una circunstancia que me pasó, y ahí le conté a ella lo que yo había vivido. Y ella quedó en shock. Mónica me dijo, tienes que buscar a esa persona tiene que pagar, no importa los años que hayan pasado, yo creo que tú no puedes dejarlo tan olímpico. Y ahí como que fue la primera vez que yo abrí el corazón y conté eso, pero yo pienso que las mujeres tenemos que ser cautas, es decir, yo creo que uno nunca termina de conocer a nadie, pero uno sí debe darse cuenta cuando está con desconocidos y protegerse, cuidarse. Digamos que son circunstancias de la vida, yo lo veo hoy en día como una experiencia que viví, pasé la página de la vida y pienso eso, que tenemos que ser cuidadosas y ser observadoras y ser un poco más precavidas. Mónica sin duda debe tener muchísimo de ti. Has tenido tú mucho que ver en su crianza, han sido sí, muy unidas. Una sola, así que lleva ahí en sus genes todo eso. Y una mujer que, a pesar de ser una gran actriz, por ejemplo, no le importa coger su mochila, irse para Londres, empezar una nueva vida como está haciendo en este momento. El tema de la fama no la desvela. Para nada. No la desvela, total. Así como ella cogió sus maletas, ¿cuáles son tus sueños? Pues mira, Adolfo, yo he aprendido una cosa también particular con los años y con la vida. No programarme para nada. Trabajo mucho en evitar esa futurización en la que vivimos los seres humanos, que nos complica tanto porque nos llena de expectativas, y las expectativas nos llenan de nervios y de inseguridades y de frustraciones, porque nos ponemos a veces unas expectativas tan altas y vemos que nos cuesta tanto llegar allá, que nos empezamos a deprimir y a asustar tanto, que perdemos todo lo que estamos viviendo hoy. Y hoy están pasando cosas tan fantásticas en mi vida, sin estar en Hollywood, pero la vida mía es tan fantástica, el día a día, porque tengo tantos sueños con esta carrera, me divierto tanto cuando me gano un casting, me divierto tanto cuando envío uno y me quedo esperando y no me lo gano. Es también parte de la dinámica. Es un trabajo que tiene unos amargos y unos dulces divinos, porque además de pronto hace uno un proyecto, el más exitoso del mundo, y se queda un año después sin hacer absolutamente nada. Yo me voy amándote. ¡Ay, tan lindo! Después gracias. de esta entrevista llegué admirándote, ahora me voy amándote. Ah, gracias, Adolfo, tan bello. Sí, gracias por esta oportunidad a ti. A ti, porque realmente nos has abierto el corazón, un corazón enorme, además, que tienes. Gracias por ser una de esas mujeres de nuestra tierra de las que nos tenemos que sentir orgullosos, que son inspiración para todas las demás mujeres colombianas. Gracias, qué felicidad, esta invitación ha sido divina, poderte abrir el corazón, ser muy sincera contigo, con tu audiencia. Sé que te ven en muchas partes del mundo y siempre haber una mujer necesitada de pronto de una inspiración, de una palabra que le cale, que le cuele, que se le entre por algún ladito, que la necesite. Y si esta entrevista da para eso, yo feliz. Una oportunidad grandísima. Gracias a ti. Ellas son las mujeres de mi tierra. Yo soy Adolfo Sanjuanelo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.